Muy buenos días con todos. La clase el día de hoy se titula Los principales rasgos del derecho constitucional estadounidense. Es un nuevo tema. Todavía nos quedamos en el mundo anglosajón, ¿no? Eh, pero para analizar, ¿no?, del otro lado del océano, el derecho constitucional norteamericano. Evidentemente es muy vasto. Por eso nosotros vamos a organizarnos en la clase del día de hoy de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de la Declaración de Independencia en 1776 y de la Constitución de los Estados Unidos en 1789. Ambos temas todavía hacen la clase de hoy con un contenido muy vasto. Pero haremos algunos datos relevantes, ¿no? Hablaremos unos datos relevantes de la historia, la convocatoria del Congreso, ¿no?, que fue la que redactó la declaración, eh, algunos personajes clave, hay muchos, pero unos personajes clave, y luego hablaremos brevemente del contenido de la declaración, ¿no?, de independencia, para luego pasar a la Constitución norteamericana y hablar los rasgos generales que contiene su texto, aún vigente, las características generales, ¿no?, y pues algo sobre el desarrollo del documento constitucional, ¿no? Son las pretensiones que tenemos en en la clase del día de hoy. Primero, sobre la Declaración de Independencia, algunos datos explico relevantes. Eh, pues antes de que el acta de emancipación, ¿no?, de independencia fuese aprobada en julio de 1776, el 4 de julio de 1776, las 13 colonias y el Reino de Gran Bretaña se encontraban en una guerra, ¿no?, que duró más de un año. Y las relaciones entre ambas se había deteriorado bastante, ¿no? Se había empezado a deteriorar desde 1763 aproximadamente. Es decir, el Parlamento británico, como saben por historia, ¿no?, promulgó una serie de medidas para aumentar la recaudación, ¿no?, de impuestos en las colonias. Por ejemplo, una de ellas fue la ley de las estampillas, ¿no?, de los sellos, 1765, y entre otras también las leyes del impuesto al té, ¿no?, de 1767, ¿no? El Parlamento británico, ¿no?, consideró que estos nuevos impuestos, ¿no?, eran un medio legítimo para que las colonias pagaran una cuota justa por los costos de mantenerlas por los costos, ¿no?, de mantener las colonias en el Imperio Británico, ¿no? Eh, pues algunos sostienen que fue una especie de reorganización tributaria que hizo Inglaterra, pero que fue el detonante, ¿no?, de una serie de desavenencias, ¿no?, entre la corona y las colonias americanas. Eh, y además no habían calculado que durante el tiempo, ¿no?, habían las colonias ido desarrollando, ¿no?, un concepto diferente sobre el imperio, una percepción distinta. Las colonias no se sentían debidamente representadas, ¿no?, en el Parlamento, eh, y los colonos, ¿no?, argumentaban que este órgano, el Parlamento británico, de Westminster, no tenía derecho para asignarles impuestos, ¿no? De ahí viene la famosa frase, no hay impuestos sin representación, ¿no?, que es una frase heredada de los ingleses, no inventada por los americanos. Y esta disputa fiscal, ¿no?, esta contienda, ¿no?, dio lugar, ¿no?, a un conjunto de interpretaciones, ¿no? Y discutían especialmente hasta dónde alcanzaba la autoría del Parlamento de Westminster, ¿no? Ya estudiamos que fue el Parlamento de Westminster, después de la Revolución Gloriosa en 1688, se declaró soberano. Quiere decir, para que nos entendamos, supremo, ¿no? Y para los parlamentarios ingleses, the MPs, o the members of the parliament, ¿no?, sentía que bastaba ello, parecía que eran supremos también de acuerdo a sus colonias, ¿no? Esto dio toda una discusión, ¿no? Para los más ortodoxos, como ya dije, ¿no?,
las consecuencias de la Revolución Gloriosa de fin del siglo XVII, pues defendían, ¿no?, la autoridad suprema, ¿no?, de todo el imperio, ¿no? Y por tanto de su parlamento, ¿no? Y que lo que hacía, por tanto, el parlamento era constitucional, ¿no? Pero en las colonias se desarrolló la idea que la Constitución británica reconocía ciertos derechos fundamentales que no podía violar, ni siquiera el Parlamento británico. Por eso algunos ensayistas comenzaron a cuestionar si el Parlamento tenía o no una competencia no legítima, ¿no?, en imponer impuestos a las colonias. Luego más adelante, ¿no?, ya en 1774, pues con la creación de la Commonwealth británica, ¿no?, la Mancomunidad de Naciones, ¿no?, esa unión alrededor de una misma corona, los pensadores americanos, entre ellos Samuel Adams, James Wilson, incluso el mismo Thomas Jefferson, ¿no?, discutían si la autoridad del Parlamento se limitaba solo a Gran Bretaña, del Parlamento británico, ¿no?, se limitaba solo a la isla, y que las colonias, ¿no?, que contaban con legislaturas propias, solo debían relacionarse con la corona únicamente por la lealtad, ¿no?, a su majestad, ¿no?, por la lealtad a su majestad, pero no tanto así por que exista un vínculo, un efecto de vinculatoriedad, ¿no?, de lo que haga el Parlamento, de lo que decía el Parlamento, ¿no?, en materia impositiva, ¿no?, en materia tributaria, perdón, con las colonias, ¿no? Entonces, empezaron los teóricos, ¿no?, a deslindar, ¿no? No recordemos, ¿no?, que las colonias americanas, el territorio americano es un territorio muy vasto, ¿no?, supera varias veces el territorio de toda Gran Bretaña, ¿no?, y eran colonias muy ricas, ¿no? Y poco a poco se fue tejiendo y construyendo una sociedad, ¿no?, siendo un país de inmigrantes desde el comienzo, fue desarrollándose con el paso del tiempo y teniendo sus propias asambleas, ¿no?, con lo cual empezaron a discrepar, ¿no? ¿Qué asamblea está la que más cerca para imponer los impuestos, ¿no? En fin, que si Inglaterra se reorganizaba en materia tributaria, pues ha debido contar con nosotros, ¿no? Pero no les faltaba razón, a mi juicio, ¿no? Por tanto, se convocó un congreso, ¿no? El pleno de esta asamblea se reunió en lo que se conoce como el Salón de la Independencia, ¿no?, en Filadelfia, donde un segundo Congreso Continental aprobó la histórica Declaración de Independencia. El tema de la autoridad del Parlamento, la discusión sobre el tema de la autoridad del Parlamento, pues se convirtió y transformó en una crisis política muy severa, ¿no? Después que el Parlamento de Westminster en 1774 aprobó las leyes coercitivas, ¿no?, conocidas así como leyes intolerables en las colonias, ¿no? El no taxation without representation, ¿no? No hay impuestos sin representación. Todo esto, por ejemplo, supuso una amenaza, ¿no?, de las libertades para todas las colonias americanas, ¿no? En 1774, el primer Congreso Continental se reunió en Filadelfia para coordinar una respuesta, ¿no? Y en la asamblea se organizó un boicot, ¿no?, de bienes británicos y se solicitó al monarca, a la corona, la anulación de las leyes, ¿no?, cuestionadas. Y estas medidas terminaron fracasando, ¿no? Porque tanto el rey Jorge III como su primer ministro Frederick North estaban decididos a no ceder. Estaban decididos a no ceder en su posición y en su concepción de la supremacía de su parlamento en todo el Imperio Británico. De hecho, por ejemplo, en 1774 está registrado que el monarca, Jorge III, le escribió a North diciéndole lo siguiente, ¿no? Los puñetazos decidirán si están sometidos a este país o elegirán ser independientes, ¿no? Es lo que se podría traducir, ¿no?, lo ocurrido, ¿no?
Y como era costumbre, ¿no? El Congreso nombró un comité para redactar un preámbulo, ¿no? Que explicaría el propósito de la resolución, ¿no? Que pensaban presentar al monarca, ¿no? Este Congreso estaba principalmente compuesto por Adams, ¿no? Y el texto afirmaba eh, que debido a que el rey Jorge III, ¿no? Rechaza la reconciliación entre el imperio y las colonias, y además estaba contratando, dicen ellos, mercenarios, ¿no? Extranjeros para irrumpir y poner en, como dirían los británicos, orden en las colonias, eh, era necesario suprimir cualquier tipo de autoridad bajo la corona, ¿no? O sea, un documento bastante atrevido, ¿no? Este preámbulo de Adams tenía el objetivo, ¿no? La finalidad de alentar, ¿no? El derrocamiento de los gobiernos, ¿no? De Pensilvania, ¿no? Y Maryland, ¿no? Que todavía estaban bajo el control de los ingleses, de la corona. Por eso el Congreso aprobó un escrito hacia el 15 de mayo, eh, eh, después de varios días de liberación. 4 de las colonias votaron en contra, e incluso la delegación de Maryland salió de la sala en protesta, de la sala salió con actitud de protesta. Entonces no fue fácil la declaración, no fue una mañana o una tarde de un día y la redactaron, ¿no? Adams consideró que su preámbulo era efectivamente una declaración de independencia, aunque todavía debía presentarse un documento formal, ¿no? Fue como el primer borrador, ¿no? Después de la votación de la resolución de independencia, el Congreso puso su atención en el borrador del comité llamado de los cinco, ¿no? En los siguientes días, ¿no? Después de 2 días, el Congreso hizo algunos cambios en la redacción y suprimió casi un cuarto del texto, casi la cuarta parte, ¿no? No es poco. Y en la mañana del 4 de julio de 1776 terminó aprobando el texto de la Declaración de Independencia que conocemos, ¿no? Y se envió a la imprenta para su publicación, ¿no? Eh, eh, ¿Cuáles son los personajes clave, ¿no? Eh, la Declaración de Independencia de Estados Unidos es un documento redactado eh, por este segundo Congreso Continental, ¿no? Que de alguna manera revisa la labor del primero, ¿no? Eh, y que proclama que las 13 colonias norteamericanas, entonces en guerra con Gran Bretaña, ya se habían autodefinido, ¿no? Como 13 nuevos estados soberanos e independientes, ¿no? Y ya no reconocían el dominio británico, ¿no? Y que en su lugar han formado una nueva nación, ¿no? Que son los Estados Unidos de América. John Adams, que ya lo cité, fue uno de los políticos que emprendió el proceso de independencia, ¿no? Por lo menos que fue el que redactó el primer borrador, ¿no? Pero que no solamente pasó por sus manos, ¿no? Sino por manos también de nada más y nada menos que Thomas Jefferson, ¿no? Que es, se puede decir, el, el gran gestor, ¿no? A quien se le atribuye primero, finalmente, el documento final, ¿no? Ya finiquitado, ¿no? Listo para firmar. Adams persuadió al comité, ¿no? De los cinco para que encomendase a Thomas Jefferson la tarea de dirigir la redacción, ¿no? Fue el que deciden cambiar una cuarta parte del proyecto, ¿no? De borrador de Adams, ¿no? Y que el Congreso finalmente aprobó, ¿no? Su versión final, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la declaración? Pues era una explicación formal, ¿no? Como ya adelanté, ¿no? De cómo el Congreso ha tenido que romper sus lazos políticos con Gran Bretaña, ¿no? Incluso más de un año después del estallido de la Revolución Estadounidense. Al día siguiente, incluso en una anécdota, Adams escribe a su esposa Abigail, y donde le dicen por carta, ¿no? El segundo día de julio de 1776 será la época más memorable en la historia americana, ¿no? En realidad, fallaron los cálculos y la declaración no se firmó el 2 de julio, sino el 4, 2 días después, ¿no? Queda como anécdota.
Luego de ratificarse el texto, ¿no? El 4 de julio por las ex colonias británicas, el Congreso difundió la declaración en varias formas, ¿no? Publicada en un volante, ¿no? De John Dunlap, ¿no? Que era ampliamente distribuido, ¿no? Y leído por el público, ¿no? Culto. La copia original digamos, considera que está extraviada, que no lo crea, porque pudo haber estado quizá en manos de Jefferson, la copia original, por el borrador original con las correcciones de Adams y Benjamin Franklin, ¿no? Y Jefferson, ¿no? Con sus notas adicionales, se conservan en la Biblioteca del Congreso, ¿no? Que yo sepa es la biblioteca más grande del mundo, ¿no? ¿Y por qué la más grande del mundo? Porque lo compran todo. Y cuando digo que compran todo, lo compran todo, ¿no? La versión más conocida de la declaración, que es una copia firmada, ¿no? Que se considera popularmente, ¿no? Como el documento oficial, ¿no? Que está a la vista del público, ¿no? Se exhibe en los archivos nacionales de Washington, D.C., ¿no? Y es una copia manuscrita que fue solicitada, ¿no? Por el Congreso, ¿no? El 19 de julio, ¿no? Y firmada el 2 de agosto, ¿no? Es la que suele conocer y la que aparece en la película La búsqueda del tesoro, ¿no? Con Nicolas Cage, ¿no? Que hace el papel del cazatesoros Benjamin Gates, ¿no? En la que él lee la Declaración de Independencia, ¿no? Y que en clase alguna vez he podido pasar el video, que espero pasarlo próximamente. El contenido y la interpretación, ¿no? De la declaración han sido objeto de mucha investigación, ¿no? Por profesores, ¿no? El documento justificaba la emancipación de los Estados Unidos de América y además enumeraba los reclamos que cuando eran colonias le hacían al rey Jorge III, ¿no? Alegando ciertos derechos naturales, ¿no? Incluyendo el derecho a revolución, ¿no? Es lo que Nicolas Cage lee, el fragmento que lee, ¿no? Es lo que Goethe entendemos por derecho de insurgencia, es ese derecho, ese deber del pueblo, ¿no? De levantarse, ¿no? Cuando una cadena de hechos, ¿no? Que afectan libertades, ¿no? Irrumpe. Es el deber, el derecho del pueblo a levantarse, ¿no? Y ahí declarar su independencia, ¿no? Son varias ideas que están allí, ¿no? En un par de frases incluso. Es decir, una vez cumplida la misión original de anunciar la independencia, las referencias al texto de la declaración fueron escasas en los siguientes años, ¿no? Quien puso en boga, ¿no? La declaración de independencia fue otro gran personaje que es Abraham Lincoln, porque la hizo pieza central de su retórica, ¿no? ¿No? Parafarseándola, ¿no? Y añadiendo lo suyo, ¿no? Como la constitución del pueblo, por el pueblo, del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, ¿no? Son palabras de él en su retórica, ¿no? Especialmente su discurso de Gettysburg, ¿no? De 1863. Y también de todas sus políticas, ¿no? Desde entonces se ha convertido en una conocida reivindicación sobre los derechos humanos y particularmente su segunda oración, ¿no? Cuando dices la Declaración de Independencia. Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, ¿no? Que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, ¿no? Que es un gran resumen, ¿no? Y que es una de las frases memorables, ¿no? De la Declaración de Independencia. Nicolas Cage no lee esta, lee otra. Pero bueno, esto incluso hasta por internet lo pueden encontrar. Esta frase no ha sido calificada como una de las más conocidas en el idioma inglés, ¿no? Contiene las palabras, digamos, con más fuerza, ¿no? Y más consecuentes con lo que ha pretendido ser la historia americana, ¿no? Estadounidense, ¿no? Es decir, este pasaje se convirtió en una especie de himno, ¿no? Buscó representar un modelo moral, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Que ellos mismos tenían que esforzarse por cumplir, ¿no? Y sus políticos repetir, ¿no?
y esto fue promovido por Lincoln, quien consideró que la declaración era el fundamento de la filosofía política y sostuvo que era toda una proclamación de principios, ¿no? A través de la cual debería interpretarse luego la Constitución de los Estados Unidos de América. Thomas Jefferson no quiero dejarlo de lado, ¿no? Es gran redactor, ¿no? de la final, ¿no? de la Declaración de Independencia, y él dijo algo que también pasó a la historia, ¿no? Dijo que en su vida solo había hecho dos cosas, ¿no? Que consideraba importantes, ¿no? La primera es que fundó un país, ¿no? Con la Declaración de Independencia, y la segunda que fundó una universidad, que es la Universidad de Virginia, ¿no? Que la fundó él, ¿no? Bueno, no era poco, ¿no? Creo que pocos son las personas que pueden decir eso, ¿no? En la historia, ¿no? Bueno, él era uno de ellos, ¿no? Y claro, Lincoln es otro gigante en la historia americana, ¿no? Porque popularizó, ¿no? El contenido de la declaración con sus palabras, ¿no? No creo que haya estado al alcance de todos los americanos en su mano, pero él, con su retórica, lo hizo posible, ¿no? Tiene un gran mérito. Y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos también inspiró, ¿no? Muchos otros documentos similares en otros países, ¿no? Irradió, ¿no? Su ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estas ideas, ¿no? Ganaron mucha adhesión en los Países Bajos, ¿no? En el Caribe también, en Hispanoamérica, en los Balcanes, en África Occidental, en Europa Central, con diversos grados de efectiva ejecución y de desarrollo, ¿no? Se entiende, ¿no? Esto en los años anteriores a 1848, ¿no? El Reino Unido y Gran Bretaña no reconoce la independencia de sus excolonias hasta que la guerra terminó llegó a un punto muerto, ¿no? En el Tratado de París de 1783 puso fin a las hostilidades y consumó, ¿no? la Revolución estadounidense. Allí se dan cuenta que la confederación que habían creado no era lo suficientemente fuerte, ¿no? Para poder garantizar, ¿no? La confirmación y arraigo de la independencia en el futuro y para autogobernarse, y decidieron convocar una convención para reformar revisar la confederación, hacer ajustes, pero la convención decidió que más que hacer ajustes, era momento de pasar a una federación, la primera, y además de esa federación, dejarla plasmada en un documento escrito, codificado, que es la Constitución de los Estados Unidos de 1787, ¿no? Que es la que, y ello, por ejemplo, pasaremos nosotros a hablar sobre el texto, las características generales y el desarrollo del documento constitucional. La Constitución norteamericana entra pues en vigor, es de fecha 1787, pero plenamente entra en vigor el año siguiente, en 1788, ¿no? Luego que el proyecto, ¿no? Aprobado por la Convención en Filadelfia de septiembre de 1787 haya sido aprobado por 9 de los 13 estados de la Unión. Tampoco fue fácil. Y es un documento relativamente breve, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Consta de 7 artículos, o 7 grandes párrafos, se podría decir, ¿no? Unos más largos que otros, a los que se han añadido en la actualidad 27 enmiendas, ¿no? 27 enmiendas. Como ya comentamos, las enmiendas son enmiendas por adición, ¿no? El texto no se toca, no se ha cambiado ningún artículo formalmente los 7, se ha enmendado, ¿no? Y las enmiendas, como un respeto al texto original, se añaden al final, se colocan al final, ¿no? Pero el texto no se toca, ¿no? No hay ningún artículo testado, cambiado, no. Es el método, dentro de la clasificación de las reformas constitucionales,
están las reformas totales, parciales, por adición y por sustitución. Bueno, Estados Unidos es por adición, ¿no? No sustituye ningún artículo, no cambia ningún artículo, ni tampoco cambia hace cambios generales a toda la Constitución, sino son cambios, enmiendas, ¿no? Es más correcto decir enmiendas, ¿no? Como enmendar el camino, ¿no? Eh, que se añaden al final, ¿no? Por eso enmiendas por adición, ¿no? Esta constitución, pues, contiene la organización de una federación. De hecho, debería correctamente ya hablarse de constitución federal, porque cada estado miembro cuenta con su propio texto constitucional, que es la constitución de los estados federados, ¿no? La constitución federal es la constitución de 1787, ¿no? Es por decirlo así, algo así como el gran catecismo político-jurídico que debe inspirar a los demás constituciones de cada estado miembro, ¿no? A la cual todas le deben lealtad, ¿no? Esta constitución, pues, es la que crea las bases, ¿no? Las líneas, matrices de un federalismo, ¿no? Y la sobriedad con la cual fue redactada es muy destacable, ¿no? Desciende a pocos detalles, ¿no? Ya comenzaremos algunos que llaman la atención y que pueden ser tildados de ingenuidad. Lo voy a decir, por ejemplo, uno, que no estaba prevista si el presidente americano podía o no reelegirse, ¿no? Una obviedad, no estaba. Y ahí surge una convención importantísima, ¿no? Que más adelante dio lugar, mucho más adelante dio lugar a la enmienda 22, ¿no? De la Constitución norteamericana, que limita el mandato a 2 periodos, ¿no? Luego, la Constitución se abstiene, ¿no? De regular materias que hoy en día todas las constituciones regulan, ¿no? O sea, el país más capitalista del mundo, promotor del liberalismo, líder de Occidente, no tiene un título dedicado al régimen económico, ¿no? Aunque el conjunto de su Bill of Rights, de su Carta de Derechos, uno puede de alguna manera vislumbrar, ¿no? Y a la vez también de relación entre el Estado federal y las colonias, que hay todo un acuerdo económico muy importante, ¿no? Que la Constitución, por difundir la propiedad, establece, ¿no? Todo un marco de relaciones que sostienen, ¿no? la economía americana, ¿no? Para la mentalidad de hoy resultaría una constitución incompleta o poco sistemática, ¿no? Es decir, vamos a ver, esto no empieza por los derechos, no tiene defensor del pueblo, donde aparece aquí ni siquiera una enmienda, el control de la constitucionalidad, fue por una sentencia, Marbury vs. Madison, 1803, donde aparece esto, ¿no? Es decir, la supremacía se declara como la Supreme Law of the Land, efectivamente, pero no en los términos más positivistas de la materia, no tenía por qué serlo. Kelsen no había nacido, fin del siglo XVIII, pero digan lo que digan, sigue funcionando. Esa constitución manuscrita, ¿no? sigue funcionando. La simplicidad, ¿no? que tiene el documento, ¿no? Del código, ha hecho posible su adaptación, ¿no? A distintas circunstancias históricas, políticas, ¿no? Culturales de América, ¿no? Es decir, al decir poco, puede ser más flexible, ¿no? Si uno escribe a grandes rasgos un bosque, será, digamos, no tan difícil, ¿no? Darnos cuenta que uno puede de una manera encontrar los elementos, pues, de un bosque y compararlo, ¿no? con otros y encontrar grandes parecidos, ¿no? Pues habremos gran extensión de tierra, hablaremos gran extensión de la naturaleza, de tipos de animales, hablaríamos de qué río lo cruzan, si hay un lago, ¿no? Son elementos que están presentes en todo gran bosque, ¿no? ¿De acuerdo? Si está a las faldas de una montaña, ¿no? Pero si empiezo yo a especificar, ¿no? ¿Qué tipo concretos de animales existen, ¿no? ¿Cuántos ríos hay?
qué dimensiones tiene, cuántos lagos hay, si lo hay o no los hay. Entonces ya empiezo a tener problemas si es que quiero generalizar, ¿no? Porque estoy singularizando un bosque en concreto, ¿no? La Constitución americana está escrita de modo tan general, ¿no? Que decide a pocos detalles y eso ha facilitado también que pueda irse adaptando con los tiempos, ¿no? ¿De acuerdo? En 200 años ha sido enmendada pocas veces, son 27 veces, y son menos, porque las 10 primeras enmiendas son aprobadas en bloque, el Bill of Rights, la Carta de Derechos, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, podemos nosotros observar que además la letra, ¿no?, de los textos constitucionales apenas ha reflejado procesos de unificación, ¿no? Como lo ha hecho la Constitución norteamericana, ¿no? O sea, la norteamericana fue la salida para hablar de una unión más perfecta, como reza su preámbulo, ¿no? También ha sido la fuente, ¿no?, que ha sido productora, ¿no?, en la práctica de convenciones y de gran jurisprudencia hasta el día de hoy, ¿no?, que le iba actualizando, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, uno empieza a notar cambios, ¿no? Para la jurisprudencia los jueces son los que dicen lo que la Constitución es, ¿no? Y son los que van de alguna manera desarrollando, ¿no?, el contenido, ¿no?, del texto constitucional con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, ¿qué características tiene generales la Constitución norteamericana? ¿Qué características generales? Pues la primera, que es una cuestión codificada, ¿no? Esto parece una verdad perogrullo, pero hay que empezar por ahí, ¿no? Porque en estricto, sin contar los instrumentos de gobierno de Cromwell, con los que fue Inglaterra una república durante la etapa del protectorado, unos 11 años, 9 años él, 2 años su hijo. La primera constitución codificada fue la norteamericana. Y está escrita por la razón siguiente, que fue una especie de acuerdo internacional de la época, ¿no?, donde no había todavía derecho internacional público. Se convirtió en una especie de tratado de integración, como un tratado, un primer ensayo de tratado de integración, ¿no?, entre ex colonias que cada una tenía su organización, sus leyes, sus instituciones de gobierno, legislativas, judiciales, ¿no? Pero todas se pusieron de acuerdo para tener instituciones, algunas instituciones supra, ¿no?, posicionadas, ¿no?, y que tengan, y que todas las demás le rindan lealtad, ¿no? Lealtad. Y que sean las que procuren la unidad, ¿no? Es decir, ese documento pues, se podría, pues, de alguna manera comprender, ¿no?, como un tratado internacional. No lo es, pero pareciera, ¿no?, que lo fuera, ¿no?, sobre todo porque los inmigrantes llegaron a varias partes de América y aunque ya existían muchas generaciones de americanos nacidos allí, pudieron, alrededor de una misma constitución federal, ¿no?, fomentar una unión más perfecta, como ya dije que dice su preámbulo, ¿no? El carácter codificado, escrito, es moderado, ¿no?, por la existencia de varios usos y convenciones que le interpretan, ¿no? Y incluso la pueden alterar también, ¿no? La letra de la Constitución dice una cosa, pero pasa otra, ¿no? Por ejemplo, se establece que el presidente del Senado será el vicepresidente de Estados Unidos. Y en la práctica vemos que el vicepresidente poco va a la Cámara, ¿no? Porque con el principio de separación de poderes se creó un celo, ¿no?, el parlamentario de por qué tener al vicepresidente de Estados Unidos como presidente, como speaker de la Cámara de Senadores, ¿no? La misma Constitución dice, ¿no?, que el vicepresidente es el speaker, ¿no?, el titular del Senado,
pero podría ser reemplazado, ¿no? por un senador pro tempore, ¿no? Bueno, la excepción en Estados Unidos se convirtió en la regla, ¿no? El vicepresidente va cuando en enero, hacia la tercera semana de enero, acude el presidente estadounidense a rendir el mensaje por el Estado de la Unión, ¿no? Que es un mensaje lo tradicional, ¿no? Que lo hace desde el Senado, ¿no? Y ahí el vicepresidente lo acompaña a él, ¿no? Eh, junto a él, ahí lo preside, ¿no? Luego también en un capítulo de la serie House of Cards se ve que Underwood, cuando era vicepresidente, tiene que ir al Senado y despacha al speaker para dirigir la sesión, ¿no? Bueno, eso no es lo habitual, pero bueno, las series son las series y permitieron ver un ejemplo en que hizo uso, ¿no? de esa atribución constitucional. Luego es una constitución rígida. Sí, es una constitución rígida. Es decir, es el modelo de las constituciones rígidas, como diría James Bryce, ¿no? El autor de la padre de esta clasificación, rígidas y flexibles, ¿no? La inglesa es la primera constitución flexible, la americana la primera constitución rígida. Seguimos en un anglosajón. Es decir, el carácter de pacto que tuvo la Constitución norteamericana, ¿no? Para todos los estados federados, hizo posible, ¿no? Necesario su carácter rígido, ¿no? Porque para ser reformada se necesitaría un número mínimo de estados federados que confirmen la decisión de enmendar la Constitución por parte del Congreso Federal, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Con lo cual son muy debatidas, demoran mucho las reformas, ¿no? Aparte que no son muy aficionados a reformar su constitución, y más bien la rigidez que tiene la Constitución en su reforma se encuentra contrapesada, ¿no? Por la práctica, ¿no? y la jurisprudencia, ¿no? Las costumbres y la jurisprudencia terminan reformando la Constitución, ¿no? Entonces, en otras palabras, entendamos reformando como adaptando a los tiempos actuales, ¿no? Luego es una cuestión moderna, aunque suene raro decirlo, ¿no? Porque es manuscrita, pero simboliza el triunfo del concepto moderno, ¿no? Normativo, racional y rígido, ¿no? En Europa, cuando llegó la Constitución, llegó con codificación, llegó con positivismo y con estatismo, ¿no? Antes, en Estados Unidos, hablamos de este concepto moderno normativo racional, ¿no? Que llevó al código, y su carácter rígido, ¿no? Para reformar. No exente las reformas jurisprudenciales y consuetudinarias que se fueron dando en el tiempo. Sí, esto ocurrió, pero no tan radical como en Europa continental, ¿no? Porque Estados Unidos es un país de common law también, ¿no? Primero el troncal, ¿no? Con el inglés y luego el suyo propio, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Que tiene, claro, una estructura distinta, porque en Inglaterra, pues, se parte de la base, ¿no? Ahora bien, de la supremacía del Parlamento y en cambio en Estados Unidos el common law reconoce la revisión judicial de la Constitución de leyes, cosa que no está reconocida en el Reino Unido, ¿no? Entonces hay diferencias. Es una nación moderna, pero no es una constitución que yo pueda tildar de teórica, lógica, sistemática, ¿no? Entre los redactores de la Constitución, valgan verdades, no había ningún filósofo, había académicos, profesores, pero no había ningún filósofo. Luego es una cuestión normativa, ¿no? Según la clasificación ontológica de Carl Levenstein, que estudiaron cuando se encontraron en segundo año. Es quizá la más normativa porque es un verdadero living document, ¿no? Es vivida por gobernantes y gobernados, ¿no? A pesar de ser un país de muchos inmigrantes, es la llave, ¿no? Lo que permite hacer los americanos, ¿no? Cuando se vio el video de Donovan, lo han visto, ¿no? Cumpliendo esas reglas, se hacen iguales y eso los hace americanos, ¿no? Es un living document, documento viviente, ¿no? Por gobernantes y gobernados, ¿no? Que continúa en el tiempo, ¿no? Es normativa, ¿no? Porque se opone a lo meramente programático, ¿no? No habla de lo que será, habla de lo que es, ¿no? Y eso es algo también muy, muy destacable, ¿no? En la historia americana, ¿no? Por otro lado,
por ejemplo, tenemos, para destacar, que estamos hablando de un texto federal, ¿no? Sí, es una constitución federal, que es quizá el rasgo, a lo mejor debe empezado por él también, porque lo que marca la constitución norteamericana no es ni siquiera es el presidencialismo, en primer lugar, es su dimensión federal, ¿no? Fue el primer modelo de constitución federal, todo un experimento. Querían una unión mejor que la confederación, querían también conservar la soberanía de los estados, lo mejor de ambos mundos, un orden total y también varios órdenes particulares, pero que se armonicen, con una clara división de competencias, y surgió así el modelo federal, ¿no? Y es una beta que lo cruza todo, ¿no? Es rígida la Constitución norteamericana porque es federal, es codificada porque es federal. Eh, la reforma a la Constitución, su rigidez, ya lo dije, no es federal. La división de poderes también marca una división de poderes no solo no formal, sino territorial, ¿no? Es el federalismo. El texto de la Constitución norteamericana refleja el federalismo en muchos de sus aspectos, y es algo que no podemos nosotros dejar de reconocer, ¿no? Incluso el Tribunal Supremo se convierte en un tribunal que dirime los conflictos entre los estados y la Unión. Son tres preguntas las que tenían de configurar un federalismo, ¿no? Y yo diría toda división territorial del poder, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que va a conservar el gobierno central? ¿Cuáles son las competencias que van a retener los estados federados? O las regiones, o las comunidades autónomas, como queramos llamarlo. Y tercer lugar, ¿cuáles son las competencias que ambas van a compartir? Esas son las tres preguntas, ¿no? Son las tres reglas de juego, ¿no? Que hay que, ¿y quién va a dirimir los conflictos? Se puede hacer una cuarta si quieren, ¿no? El Tribunal Supremo. La revisión judicial, ¿no? No está en la Constitución norteamericana. Se habló de ella en los papeles federalistas, que son las crónicas que Madison, Hamilton y Jay publicaban sobre las conversaciones de la convención en el seno, ¿no? De la discusión para elaborar la Constitución norteamericana, ¿no? Y tenía el nombre de federalista la columna. Y luego, claro, le llamaron The Federalist Papers, le llamaron el documento, que está muy difundido y que en la práctica es las actas comparable con las actas de la Asamblea Constituyente, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Pero elaboradas con más espíritu privado que público, ¿no? No es un documento, digamos, creo yo, oficial, pero pareciera que lo es, ¿no? Pareciera que lo es, ¿no? La revisión judicial de la Constitución de las leyes se discutió, ¿no? Durante la Convención Americana, pero no quedó plasmada. Fue una conquista judicial. Años después, en 1803, con la sentencia Marbury versus Madison, pues se reconoce la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes, más conocida como la Judicial Review, ¿no? Luego la separación de poderes, como no lo voy a mencionar, ¿no? Es otro rasgo, ¿no? Fue donde primera vez se aplicó la separación de poderes, tal cual había concebido Montesquieu. Él había reconocido, las tesis de Montesquieu se aplicaron por primera vez no en Europa ni tampoco en Inglaterra, ¿no? Sino se aplicaron en Estados Unidos, ¿no? Locke es el primer pensador como padre del liberalismo de separación de poderes. 100 años después, Montesquieu lee la obra de Locke, el segundo tratado de gobierno civil, y lo lleva, ¿no? La desarrolla, ¿no? Especialmente todo el tema de los pesos y contrapesos, ¿no? En su obra El espíritu de las leyes, ¿no? En uno de los libros del espíritu de las leyes él habla de la Constitución de Inglaterra, y ahí lo menciona, ¿no? Ahí desarrolla la teoría, ¿no? Ahora bien, esta constitución que tiene estos rasgos, ¿no? Estos rasgos, cuenta, ¿no? Con un preámbulo que no es
digamos, una declaración de buenas intenciones, sino que de alguna manera expresan, ¿no? Grandes capítulos o momentos de la historia americana, ¿no? Que es corta en la realidad, la historia americana es corta, pero que está muy bien resumida, ¿no? Los primeros momentos, ¿no? de la República Americana en el preámbulo de la Constitución, ¿no? Para comenzar, por ejemplo, podríamos nosotros decir, que tenemos que volver, si me permiten, un poco a la Declaración de Independencia para que vean cómo ambos textos son sinérgicos, ¿no? De hecho, si ustedes piden la Constitución norteamericana, se la compran o la bajan por internet o lo que sea, les va a venir, como en combo, les va a venir con la Declaración de Independencia. O sea, es algo, hasta cuando la compren les va a venir la Declaración de Independencia. Es algo que van tiendo de fechas distintas, son sinérgicas. Una no puede leerse sin la otra, ¿no? ¿Qué decía la Declaración de Independencia, ¿no? De 1776, ¿no? Reconoce un conjunto de derechos naturales, ¿no? Y de legitimación de los gobiernos, ¿no? Cuando dice, sostenemos como evidentes que los hombres son creados iguales, con derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad, que ya lo leí, que los gobiernos derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, ¿no? Unas ideas. Seguidamente hace una lista, ¿no? de agravios, ¿no? y usurpaciones atribuidos al rey Jorge III, ¿no? Entre los que declara, ¿no? el propio documento, ¿no? que ha disuelto repetidamente las cámaras de representantes, ha entorpecido la administración de justicia, o sea, lo ha dejado para la historia eso, ¿no? Ha mantenido entre nosotros en tiempos de paz ejércitos permanentes, ha establecido impuestos sin nuestro consentimiento, pues todo parecido con la realidad que estamos viviendo es pura coincidencia, porque esto es en Estados Unidos hace tiempo y suena familiar para nosotros cosas parecidas que estamos leyendo aquí, ¿no? Eh, Curiosamente. Lo que aquí se reivindica son principios anglosajones clásicos, ¿no? El que no se pague impuestos sin representación, ¿no? Impuestos que reclamos consideraban legítimos, ¿no? Ante los impuestos sobre el azúcar en 1764, sobre los estampillas, los sellos en 1765, las colonias reunidas en Nueva York, ¿no? dirigieron una súplica, ¿no? Eh, solicitando en 1766 que sean revocados estos impuestos y el rey no quiso, ¿no? El rey no quiso. Uno lo puede observar, ¿no? En la historia, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos en la Constitución norteamericana, esto es en la Declaración de Independencia, pero en la Constitución norteamericana, para que vean que es sinérgico, en el preámbulo, eh, vamos a hablar un poco de las frases del preámbulo para que vean lo interesante que son, ¿no? Los representantes de los Estados Unidos, ¿no? Cuando convocan a su Congreso Federal, dicen en el preámbulo, pues, establecen un conjunto de frases, que no son muchas, pero muy significativas, y son las siguientes, ¿no? En primer lugar, hablamos de un párrafo de gran peso, ¿no? Porque apela, ¿no? al juez supremo del mundo, ¿no? De la autoridad del buen pueblo de estas colonias, declara a las colonias como unidas, ¿no? Por derecho, ¿no? A ser libres e independientes. El preámbulo comienza con la frase, ¿no? Nosotros, el pueblo de Estados Unidos, para formar una unión más perfecta. Esta unión más perfecta no es la unión que uno puede cantar en un vals criollo, sino que es la unión que se refleja, ¿no? en superar, ¿no? el fracaso de la Confederación Americana, ¿no? La Confederación Americana eh, no fue la esperada. Todos los estados además querían conservar, ¿no? los poderes que habían ejercido, pero mejorar los poderes de todos en conjunto, ¿no? Y en eso, por ejemplo, no era una tarea fácil, ¿no? Por eso hablaban de una unión más perfecta, ¿no? El federalismo se convirtió en esa unión más perfecta, ¿no? De acuerdo, y han atravesado dificultades, porque el federalismo luego se vio amenazado con la guerra de secesión, ¿no?
y ya tras la victoria de los estados del norte frente a los del sur más tradicionalistas, más conservadores, los del norte eran, llamémoslo así, más prósperos, decidieron, se consolidó, ¿no? El federalismo, ¿no? La segunda frase del preámbulo, para establecer la justicia, ¿no? Ahí hace alusión directa a la Declaración de Independencia, ¿no? Donde se considera que ya está eh, eh, impresa, ¿no? Con sangre, ¿no? La justicia en la Declaración de Independencia, ¿no? Cuando dice todos los hombres fueron creados iguales, ¿no? Y están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, ¿no? Allí, por ejemplo, reconocen, ¿no? la importancia reconocen la importancia de la justicia, ¿no? Ahí. Luego, para asegurar la tranquilidad interna, es otra frase del preámbulo, ¿no? Porque nacieron en un momento producto de una situación muy tormentosa, ¿no? Una revolución armada con la metrópoli, la debilidad de la confederación que ya mencioné, la situación del oeste, todavía lejano, sin explorar, del Far West, ¿no? Todo ello convenció a los americanos de la necesidad de asegurar su estabilidad interna, ¿no? Y creando, por tanto, una constitución que tenía que tener la fuerza, ¿no? Para proteger a los estados contra las invasiones, ¿no? De ahí también se explica, ¿no? Ese derecho a portar armas tan digamos, incuestionado, ¿no? Por los americanos, ¿no? Pese a las tristes y graves noticias que de vez en cuando aparecen, ¿no? Con tema de tiroteos, ¿no? Naturalmente esa no fue la motivación de la enmienda constitucional, ¿no? En el Bill of Rights, esa no fue la motivación. Pero, digamos, la motivación fue procurar la tranquilidad interna, ¿no? No lo que pasó ahora, que es lo contrario. Otra frase, proporcionar los medios para la defensa común, ¿no? Esto es sinérgica con la anterior. Es la debilidad de la confederación nuevamente, ¿no? Además, los peligros que tenía que enfrentarse, ¿no? La variada naturaleza, ¿no? Las tribus nativas, los británicos que estaban todavía en el Canadá, los franceses en Luisiana, ¿no? Los españoles en Florida, en Texas, en México, ¿no? ¿No? Todos ellos con colonias en las Antillas y el Caribe, ¿no? Este objetivo se concentró en la pacificación, ¿no? De los indios, con la pacificación de los indios, ¿no? Y en la medida que aumentaba el poder político y económico de Estados Unidos, su potencia defensiva también aumentaba al mismo ritmo, ¿no? La Constitución divide la responsabilidad defensiva entre los poderes legislativo y el ejecutivo, ¿no? De manera ordenada, ¿no? Y el Congreso solo tiene la potestad de declarar la guerra, ¿no? Porque representa a todos, ¿no? Y proveer los fondos para la defensa, ¿no? Y el presidente se declara jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y tiene la commander in chief, ¿no? Y tiene la responsabilidad de la defensa, ¿no? Luego el preámbulo nos habla de que tiene que promover el bienestar general, ¿no? Que está reconocido también en el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Concediendo poderes al Congreso en el campo fiscal. Eso es lo interesante, ¿no? De qué claro lo tenían. Los impuestos que recaudan para todos son ellos los que el Estado administra y distribuye, ¿no? Con políticas públicas y que distribuye, ¿no? ¿No? En mejores servicios públicos, en infraestructura, ¿no? Por de ahí vienen las preguntas clave a cualquier candidato a la presidencia. ¿Qué vas a hacer con mis impuestos? ¿No? De ahí viene, ¿no? Porque está el deber de asegurar y promover el bienestar, ¿no? Y luego finalmente está asegurar las bendiciones de la libertad, ¿no? Para nosotros y nuestros descendientes. La reiteración de la libertad personal, ¿no? Fue otra de las características más notables de la nueva república, ¿no? Americana, ¿no? Los estadounidenses provenían, ¿no? De países donde no había libertad política ni religiosa y estaban decididos a preservar la igualdad, la libertad a toda costa, ¿no? Y la igualdad también. No se reconocen títulos nobiliarios. Muchos años más tarde, cuando Tocqueville va a América y redacta La democracia en América, él destaca la igualdad. Todavía existía la esclavitud, es cierto, pero destaca
la igualdad con que los migrantes, ¿no? Digamos, se desenvolvían, ¿no? Y qué tan diferentes se hacían a los ingleses, ¿no? A la sociedad inglesa conservadora, clásica, ¿no? Nobiliaria, ¿no? Eh, los redactores de la Constitución, por tanto, se preocuparon, ¿no? De dotar al gobierno federal eh, de unas determinadas atribuciones, ¿no? Pero respetando las competencias propias, ¿no? De cada Estado miembro, ¿no? Y además, ambos respetándose las mutuas, ¿no? Que entre ellos eran, necesitaban la aprobación de los dos, ¿no? Eso se convirtió, ¿no? Eh, la, el preámbulo de la Constitución norteamericana, por tanto, tiene unas características que lo hacen vigente. Se podría interpretar lo que quiere la Constitución norteamericana a través a través de ellas, ¿no? Y hay quienes han escrito, ¿no? Sobre la Constitución española, profesor Javier Tajadura, ¿no? Como el preámbulo, como una especie de fuente indirecta, ¿no? De interpretación de la Constitución española, ¿no? Esto todavía no ha terminado, me parece, de ser totalmente asimilado por el derecho constitucional español, pero ya hay propuestas, ¿no? Donde no cabe duda es que la Constitución norteamericana sí lo es, ¿no? Es decir, en pocas frases ha resumido una historia que es corta, pero que es varias pinceladas, ¿no? A lo que costó, ¿no? Sus generaciones, ¿no? La república, la emancipación, ¿no? Y, un, y una, y sembrar una cultura de las libertades, ¿no? Con todo lo que todavía queda por delante, ¿no? Aquí no se trata de pintar el cielo, porque el cielo no está aquí, ¿no? Pero sí reconocer eh, muchas virtudes, ¿no? Y aporte, ¿no? Al constitucionalismo también desde los vientos que soplan del mundo anglosajón. Declaración de Independencia de 1776, Constitución norteamericana de 1787. Hay más documentos, el Bill of Rights, ¿no? El Bill of Rights de 1791, ¿no? Que equivale a las 10 primeras enmiendas que ya dije de la Constitución norteamericana, ¿no? Debemos dedicar más tiempo, ¿no? Al desarrollo del documento constitucional. Eh, la clase del día de hoy no va a dar ese tiempo, pero estamos bien, ¿no? Para poder plantearla en la siguiente clase, ¿no? Cabe añadir que la Constitución norteamericana, ¿no? Habla poco del Poder Ejecutivo y del poder que habla más es del Congreso, precisamente porque ahí yace la representación política, ¿no? También ha sido, los efectos de la Constitución americana también se han visto, o las disposiciones se han visto alteradas, ¿no? Fruto de las dos guerras mundiales, también repercutieron, ¿no? Y de la posguerra, de la Guerra Fría, ¿no? Y el deber de ser líder de Occidente no estaba en la Constitución norteamericana ni en la Declaración de Independencia, pero son papeles que la geopolítica, ¿no? Y el derecho internacional público y la globalización progresiva ha hecho que también cumplan un rol que a veces puede desdibujar la figura del presidente estadounidense, ¿no? Porque es un presidente bastante controlado al interior de su país, ¿no? No puede proponerse dictar muchas executive orders, pero los jueces, ojo, no el Congreso, los jueces antes le pueden decir que eso es inconstitucional, ¿no? Culminamos la clase agradeciendo su atención, que tomen debida nota y nos vemos la próxima clase de Derecho Constitucional Comparado. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.